Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y lo que nadie te contó de Tokio 2020. Mi nombre es Mariela Genovesi, soy argentina, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a ver 5 tópicos para pensar el lado oscuro o lo que se esconde detrás de este evento masivo y mundial y al mismo tiempo el lugar solitario, complejo, angustiante y opresivo en el que se encuentran muchos de los atletas que se someten a las exigencias del deporte de alto rendimiento. Es por eso que en este video vamos a hablar de los métodos de entrenamiento física, mental y emocionalmente abusivos, de las intervenciones farmacológicas, tecnológicas y genéticas de los atletas, de las polémicas y las desigualdades económicas y políticas que se esconden detrás de cada olimpiada, del asedio de los haters y finalmente del lugar del deportista, que se encuentra justamente atravesado por estos 4 otros tópicos que terminan afectando su rendimiento. Bien, para comenzar con el primer punto, vamos a retrotraernos, ¿no? Si ustedes siguen mucho de mis videos, yo siempre vuelvo a la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque la antigua Grecia es la cuna de nuestra civilización occidental. Y justamente los Juegos Olímpicos surgen en Grecia, ¿sí? Y los deportistas ocupaban un lugar muy importante para la civilización griega. Ellos eran una especie de héroes. Y esa carga así heroica, mitológica, aún hoy se tiene con respecto al deportista. Si el deportista también forma parte del mundo de los ídolos, ¿sí? Del universo popular, así como los artistas, los cantantes, ¿sí? Los actores y actrices, aunque ellos en otro campo, que tiene que ver con el terreno del arte. Bueno, con el deportista sucede lo mismo, pero en el terreno del deporte, ¿sí? De la destreza física. Ahora bien, ¿qué pasa con este lugar un poco como sagrado, mitológico, ¿sí? De mucha admiración que tiene el deportista? Cada vez se le exige más, ¿sí? Cada vez se lo expone más a determinados entrenamientos o métodos de aprendizaje para que ellos puedan exponer lo mejor de sí, puedan sacar, ¿sí? A la luz ese talento que tienen, pero el problema es que justamente estamos limitando con los excesos, algo de lo cual siempre yo también les hablo, la cuestión de los excesos. Una cosa es un entrenamiento sano, que intente potenciar o sacar lo mejor del deportista, y otra cosa es el entrenamiento abusivo. Entonces, esto es algo también que se ha empezado a ver y ha empezado a salir un poquito más a la luz en los últimos años. Y acá yo quisiera traerles un documental que está disponible en Netflix, no sé si lo han podido ver, se llama Atleta A, esto se publicó en el 2020, pero trae a la luz una serie de investigaciones que se habían iniciado ya en el 2015, 2014, ¿sí? Y que tuvieron cierta repercusión en los Juegos Olímpicos de 2016. ¿Qué sucede? Acá en este documental se expone la llegada de los entrenadores de Nadia Comaneci, rumanos ellos, el matrimonio compuesto por Bela y Marta Caroli. Ellos son llamados por la Federación de Gimnastas de Estados Unidos para que ellos comenzaran a entrenar al equipo de gimnastas femenino de los Estados Unidos. Y bueno, acá en el documental se deja entrever cómo era este método, ¿sí? de trabajo de ellos. Y bueno, lo que se muestra a través de lo que comentan, ¿sí? las gimnastas que han pasado por él, es cierto abuso mental, físico y emocional, ya que eran bastante maltratadas, eran vejadas, no eran consideradas en su dolor, ¿sí? Se las exigía todo el tiempo rendir al máximo, y si quizás ellas no podían hacer algún tipo de acrobacia porque tenían algún tipo de lesión, debían hacerlo igual, también se las insultaba, ¿sí? Y estamos hablando de chicas jóvenes, porque justamente algo que marca el surgimiento de Nadia Comaneci es la entrada, el ingreso a los Juegos Olímpicos de chicos, ¿sí? De adolescentes.
De hecho, es algo que también podemos ver en estos Juegos Olímpicos. La clavadista china que ganó la medalla de oro tiene 14 años, ¿sí? Y después también, por ejemplo, las tres chicas que ganaron en el skate también son chicas de 14, 13 y 16 años. Entonces, ya de por sí estamos hablando de entrenamiento con chicos, ¿sí? Imagínense si a eso le sumamos un tipo de entrenamiento que sea desagradable, que sea abusivo, ¿sí? Desde este plano físico, emocional y mental, y ni hablar si a eso le sumamos un tipo de abuso sexual, porque lo que también narra este documental de Atleta A es el abuso sexual al que eran sometidas también las gimnastas de Estados Unidos de parte de el fisioterapeuta que era el encargado de ocuparse, ¿sí? de su terapia física, si es que ellas tenían algún tipo de dolor, de lesión, ¿sí? Él era el que debía masajearlas. Y bueno, hubo una de las chicas, Maggie Nichols, que se animó a denunciarlo, pero la penalizaron a ella porque, ¿qué pasa? Imagínense lo que implica denunciar a alguien que ocupa un lugar muy importante, muy destacado y muy reconocido dentro de los Estados Unidos, y estamos hablando de una confederación muy importante justamente, porque las gimnastas que representan los Estados Unidos siempre están disputando los primeros lugares del podio. Entonces estamos hablando de un equipo ganador. Entonces, exponer y denunciar a un equipo ganador, a los entrenadores, a los médicos, supone dar un paso muy importante. Y bueno, Maggie Nichols fue parada, ¿sí? de las Olimpiadas de Río 2016, y veces fueron las Olimpiadas en las que se destacó Simone Biles, pero ella también fue víctima de estos abusos. Y en estas Olimpiadas vimos también las consecuencias, los efectos emocionales y psicológicos que todo esto causó en ella, porque ella tampoco pudo rendir de la misma manera en la que había rendido en Río. Entonces, acá ya tenemos como un primer gran warning, ¿sí? Porque una cosa es el entrenamiento drástico, ¿sí? O abusivo desde lo emocional, desde lo físico, ¿sí? La agresión verbal o física o emocional que se pueda desarrollar contra un otro, y otra cosa es ya la agresión o el abuso sexual, ¿sí? Estamos como que cada vez, o sea, es más, o sea, no se toca a fondo, o sea, no alcanza con agredir al otro o imponerle un régimen de entrenamiento sumamente duro, sino que también hay que disminuirlo y hay que abusar de él sexualmente. Y ese otro se supone que debe ser entrenado para que le dé al país una medalla. ¿Se entiende el nivel como de locura al que se llega? Al margen de que estamos hablando, sí, de chicos, chicas, entonces, esto es muy duro, esto es muy duro. Y esto no es algo que solo pasa en Estados Unidos. También se publicó un libro en el año 2020, un joven atleta de Japón, cuyo título fue Fui pegada, me pegaron tantas veces que no puedo contarlas, ¿sí? Entonces también describe ese maltrato, esa agresión física a la que se vio sometido durante todo su entrenamiento como atleta de alto rendimiento para poder bancar, aguantar, resistir el dolor, que es el dolor físico y es el dolor mental, pero es el abuso, ¿sí? Porque yo no sé qué existirá en la cabeza de estos entrenadores, pero quizás tienen esa idea de que si se somete al sujeto, se lo somete al otro a una extrema vejación, de esa forma va a lograr resistir el dolor, va a lograr resistir el esfuerzo, el sacrificio, la presión, va a anularse. ¿Mm? De hecho, cuando ustedes ven a muchos atletas, ven cómo están nidos, ven que parecen robots, ¿sí? Que están cumpliendo órdenes, que están cumpliendo una tarea que tienen que desarrollar a un nivel 10 para llegar al máximo y poder lograr la medalla. Entonces, para que eso sea así, tienen que anularte. Y la forma de anularte es a través de la violencia, simbólica, verbal, física, sexual, ¿sí? Como que no hay límites para la violencia y se ejecuta de diversas maneras. Entonces acá ya tenemos como un primer punto muy importante
sobre el cual el propio COI, el propio Comité Olímpico, debe poner reglas claras, y si se trata de entrenar a chicos y chicas jóvenes, bueno, que sea bajo la supervisión, no sé, de determinadas personas puestas por el comité para que estas cosas no pasen, o que cada país se haga cargo de esa supervisión para que estas cosas no pasen. Dos, ¿sí? Esto también nos vincula un poco a este punto que yo les decía de las intervenciones biológicas, farmacológicas, genéticas y tecnológicas a las que se somete el cuerpo del atleta. Yo, bueno, estuve mirando mucho los Juegos Olímpicos esta vez, siempre los he mirado, o sea, me gustan, pasa que a veces uno tiene más o menos tiempo para poder mirar todo, y me quedé sorprendida con el triatlón femenino, que consiste en, tienen que nadar 1,5 kilómetros en aguas abiertas, luego tienen que correr una carrera con una bicicleta de 40 kilómetros, y después tienen que correr otro 1,5 kilómetros más. Y cuando yo veía en triatlón, la que iba primero era una atleta de las Bermudas, Flora Duff, que de hecho le dio a las Bermudas su primera medalla de oro en toda la historia de las Olimpiadas, y yo veía en ella al asesino de Terminator 2, o sea, parecía Terminator, era un robot, o sea, su expresión, todo, su cuerpo, todo, como ella corría, y de hecho llegó a la final sonriendo, saludando, o sea, perfecta. Cuando el día anterior el hombre que ganó había llegado vomitando, había llegado mal, porque claro, es una exigencia para el cuerpo tremenda. Entonces acá vuelvo a conectar con la idea esta que yo les decía al principio de los deportistas como superheroes, como superhéroes. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué nivel? Ya el hecho de, para mí, completar el triatlón ya está, eso me parece fantástico. De hecho, la atleta argentina que compitió llegó a terminarlo, ¿sí? Llegó en los puestos finales, pero para mí ya era una ídola, porque imagínense someterse a tamaño desafío. Entonces, volviendo a las intervenciones, eh, y esto nos va a conectar después con el punto 3. Hay atletas que toman diferentes tipos de fármacos para darle fuerza, darle vigor y resistencia al cuerpo, al margen también de pulir o paliar cierto dolor que pueden generar algunas lesiones que tengan, ¿sí?, en estos entrenamientos también tan intensivos. Entonces, en la medida en que los países puedan acceder a una mejor tecnología farmacológica para darle, ¿sí?, estos insumos a los atletas, ellos también van a desarrollar un cuerpo con mayor vigorosidad que otros, ¿se entiende? Eh, y al mismo tiempo también la tecnología tuvo mucha repercusión, que en la final de 400 metros con vallas, los tres hombres que llegaron a la final batieron el récord olímpico, o sea que hacía años que no se batía. Un noruego, un británico y un brasileño. Se denunciaba que el noruego y el británico habían utilizado unas zapatillas que le daban justamente mayor propulsión, ¿sí? O sea, mayor posibilidad de ganar y llegar a la meta. Esto es algo que también había denunciado en su momento Bolt. Entonces, ahí también aparecen que las desigualdades económicas a las que los diferentes atletas eh, se ven, digamos, afectados, porque no todos los atletas pueden acceder a estas mejoras, ¿sí? Esto también nos vincula con el punto 3, que tiene que ver con las desigualdades políticas y las disputas políticas y económicas que se dan entre países y que también aparecen detrás, ¿sí?, de las Olimpiadas. Porque si uno ve el medallero olímpico, los que siempre se estén disputando los primeros 5 lugares son aquellos que se están disputando también el control del mundo. Entonces ahora nosotros vemos a China peleando con Estados Unidos, o sea, es una disputa clara, pero en la que también aparece Rusia, o lo que fue la URSS, o lo que en estas Olimpiadas fue ROC, ahora vamos a hablar de eso,
aparece Japón y bueno, también aparece Australia, ¿sí? O sea, el medallero olímpico hoy en día está compuesto en el top 5 por estos países. Y recién los países sudamericanos que aparecen están en el puesto 15 y 16, que son Cuba y Brasil. Argentina aparece por el puesto 80 y entre Brasil, Cuba y Argentina, después está Ecuador, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, ¿sí? México. Entonces, acá también podemos ver cómo, de acuerdo con el PBI, ¿sí? El lugar simbólico y dentro de la estructura de poder que ocupe cada país, bueno, cada país también va a estar más o menos interesado en financiar el deporte olímpico para demostrarle al mundo su poderío, su lugar en ese mundo o no. Entonces, es lógico que las potencias lleven a cabo estos entrenamientos duros, oscuros, abusivos, ¿sí? De hecho, estamos hablando de Japón, Estados Unidos, Rusia, o sea, Rumania antes era parte de la URSS, lo que es Rusia, China también. Eh, entonces, exponen a sus atletas a estos niveles de abusos, ¿para qué? Para disputarse el poderío de las primeras medallas. Entonces, cuando uno ve la situación en la que está Argentina, o Brasil, o Chile, ¿sí? o Uruguay, uno como internamente agradece, decir, bueno, a ver, qué bueno que no nos estemos disputando ese lugar en el mundo, porque de esa forma nosotros no estamos sometiendo a nuestros deportistas a estos entrenamientos abusivos. Entonces, claro, una cosa va de la mano de la otra. Y esto también nos va a conectar después con el otro punto que tiene que ver con los haters, aquellas personas que se la agarran con los deportistas porque no llegan, porque no clasifican o porque no ganan. Y claro, hay que tener en cuenta todos estos bemoles, ¿sí? Los que ganan, ganan, pero a fuerza de qué, fármacos que consumen, o de la tecnología a la que pueden acceder, o del tipo de entrenamiento abusivo a los que son sometidos, ¿sí? Entonces, son todas cuestiones muy negativas. Y claro, no todos están expuestos a lo mismo y eso se ve también en el resultado final. No porque el deportista no sea bueno, sino porque todos estos accesorios aparte que son horribles no aparecen. Entonces, volviendo a la cuestión de lo farmacológico y del doping, acá hay también otro lío, ¿sí? Que también salió a la luz antes que esta cuestión del atleta A y que yo les contaba de los abusos en Estados Unidos, que eso se plegó un poco a toda esta onda del Me Too, ¿no? Que aparece en Estados Unidos también, que ya era hora, ¿no? Que eso también apareciera en el mundo. Bueno, se da otra con el doping y con Rusia, ¿sí? Como el principal afectado. Este también es otro documental que ustedes pueden ver en Netflix, que se llama Ícaro, y ahí aparece cómo Rusia hacía trampa en las Olimpiadas porque les daba a sus atletas fármacos que no estaban permitidos por el AMA. El AMA es la Asociación Mundial Antidoping y es la que establece y la que regula que, bueno, que todos estén limpios y no consuman sustancias que están prohibidas. Entonces, ya en Río 2016 hubo una serie de atletas rusos que fueron sancionados y que no pudieron participar. Pero la sanción efectiva del COI se vio ahora en Tokio 2020 porque Rusia por 2 años no puede presentarse, no puede cantar el himno, no puede mostrar la bandera. Y bueno, aquellos atletas que fueron eximidos de ese problema, se les permitió competir bajo esta figura del ROK, ¿sí? Que es parte del Comité Ruso Olímpico, pero sin la bandera de Rusia. Ahora bien, eso no quedó ahí. Resulta que en represalia unos hackers rusos hackearon a las bases confidenciales del AMA, de esta Asociación Mundial Antidoping, y ellos mostraron a la luz que había una serie de atletas de diversos países, entre ellos de Estados Unidos, China, Japón y otros de Europa, a los cuales el AMA le habría permitido consumir sustancias prohibidas por ellos por X motivo, estando ese X motivo no expuesto públicamente, ¿sí? De hecho, también aparece otra vez acá Simone Biles, porque ella fue una de las atletas a las cuales se le permitió consumir sustancias prohibidas, y ella salió a decir que, bueno, que ella sufre de TDAH, que es este trastorno deficitario de la atención, y que por eso podía tomar ese fármaco que ella estaba efectivamente tomando. Entonces, acá también vemos que la propia asociación que debe
reglamentar, ¿sí? Esto, el consumo de lo que los atletas pueden o no pueden tomar para llegar a las competiciones, tampoco es muy transparente. Entonces, acá también aparece otro factor para llamar la atención y decir, bueno, a ver, tiene que haber transparencia. Lo que se le da a los atletas tiene que ser para todos igual, entonces que todos lleguen en las mismas condiciones físicas para que la competición sea justa. ¿Por qué? Porque si yo tengo atletas de élite, que son de élite porque tuvieron la suerte de nacer en países desarrollados, pero al mismo tiempo la mala suerte de nacer ahí, porque van a ser sometidos a todos estos entrenamientos, a todas estas vejaciones, ¿sí? Porque son entrenados como máquinas para ganar, es claro que ellos van a ser los que lleguen a las pruebas, ganen las medallas y todo el resto quede detrás. Entonces acá vemos también una brecha muy desigual que también aparece fomentada por acceso a determinados fármacos que en realidad están prohibidos, pero muchos consumen para bancar, aguantar toda la exigencia, ¿sí? a la que debe someter el cuerpo. Bien, entonces, ahora lo último que nos queda es hablar también del lugar de los haters. ¿Por qué? Porque justamente con todo este tema de las redes sociales, muchos atletas que no llegaban al podio, que no llegaban a clasificarse para las pruebas finales, eran maltratados por las personas en las redes sociales, los famosos haters, por no llegar, ¿sí? Por no clasificar. Y fíjense, ¿no? Yo les di como una serie de herramientas para que entendamos por qué algunos no llegan, no porque no sean buenos, no, sino porque se dan todas estas desigualdades estructurales que hacen que algunos lleguen a costa de precios muy altos y otros no. Entonces, para evitar esto hay que equilibrarlo, ¿sí? Tiene que haber reglas de juego claras, que es lo que no hay. Entonces, agarrársela con el deportista realmente es insano, porque el propio deportista se tiene que someter a mucha exigencia, a mucha rigurosidad, como les decía yo en un principio, muchos son deportes individuales, entonces todas las exigencias recaen en uno solo, ¿sí? Es muy solitario el lugar. Condenarlos porque no rinden al nivel o no llegan al nivel de las expectativas de uno, realmente es triste, es malo. Así que bueno, ya para cerrar el video, vamos a hablar justamente del lugar del atleta, ¿no? El pobre lugar del atleta, o sea, de ídolo, de héroe para la civilización griega, termina como siendo una persona ultrajada, ¿sí? Si lo vemos desde la óptica de determinados, ¿sí?, lugares o países, según los métodos o los entrenamientos a los que lo sometan. Pero al mismo tiempo también vemos que es un lugar difícil, porque si vos sos un atleta del subdesarrollo, no vas a tener las mismas posibilidades que otro, te tenés que enfrentar a los haters, te tenés que enfrentar a vos mismo por la frustración de no poder rendir frente a lo que ves, o sea, cómo rinden los otros, por la propia comparación de la competencia. Entonces, eh, es un lugar realmente para sacarse el sombrero y decir, bueno, banco lo que estás haciendo, todo mi apoyo, ¿no? Desde acá, pero bueno, es difícil el lugar del atleta, el lugar del deportista, por eso uno tiene que valorarlo, todos los países tienen que valorarlo, tratar de darles los mejores insumos para que ellos puedan competir, para que ellos puedan mostrar su talento, porque realmente tienen un talento. Entonces acá también es llamar un poco a los políticos, ¿no?, los que se ocupan de los ministerios de deporte, para que realmente hagan también las inversiones y puedan sostenerlos, ¿no?, en sus carreras. Porque es mucha la exigencia, mucho el esfuerzo, mucho el sacrificio al que deben exponerse, y por eso también a veces hay muchos problemas de depresión y de suicidio también entre los atletas de alto rendimiento, porque ¿qué pasa? Ellos tienen que competir desde muy jóvenes. Justamente una de las cosas que vimos en el video fue que cada vez baja más el umbral, ¿no?, de la edad. Y someter al cuerpo a un entrenamiento tan exigente le deja al cuerpo mucho dolor, ¿sí? Entonces, ellos llegan a los 35, a los 40 años con un cuerpo muy castigado, ¿sí?, que tuvo que
exigir y hacer mucho, muy entrenado, pero al mismo tiempo muy exigido, entonces llegan con mucho dolor acumulado, mucho dolor corporal, y claro, ya a los 30, 40 años son jóvenes, pero ya no pueden competir, entonces ahí se encuentran con que estuvieron 20 años de su vida, sí o más, dedicándose de lleno a esto, y que después no saben qué hacer, ¿sí? No saben cómo insertarse, ¿no?, en la sociedad. Y terminan teniendo también mucho dolor físico, mucho dolor mental, si es que están con frustraciones. Entonces, es para pensar realmente el lugar del deportista y bueno, de nuevo, ¿no? Cómo nosotros los tratamos. Por eso hay que tratarlos bien, hay que valorarlos, hay que ayudarlos a salir adelante y esto también se hace entre todos y en sociedad. Así que bueno, yo los dejo acá, los veo en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, de seguirme en las redes y bueno, los veo en el próximo video. Gracias. Chau, chau.